Prada Nargesa se enorgullece al presentarles el nuevo vídeo tutorial para las curvadoras MC550 CNC y MC650 CNC. Les mostraremos todas las novedades que incorporan estas máquinas. Predicción de radios. El potente software es capaz de predecir cualquier radio. Interpolación de ejes. La interpolación calandrada permite mejorar los acabados. Tecnología 4.0 para una total conectividad y EcoMod para mayor sostenibilidad energética. Todas las máquinas Nargesa son fabricadas íntegramente en nuestras instalaciones. Empezamos creando una barra de muestra con la MC550 CNC para determinar cómo se comporta el perfil a utilizar durante el proceso de curvado. Seleccionamos el perfil, tubo rectangular, dimensiones 35 x 20 x 2. Seleccionamos el material, hierro. Configuramos la disposición de los rodillos y el punto de contacto del material del eje superior. Realizamos el mismo proceso en los ejes inferiores. Posicionamos los ejes inferiores a la posición de pinza del perfil para que éste quede bien sujeto. Nos fijamos dónde se encuentra la soldadura del perfil para colocarla siempre en la misma posición. Accedemos a la base de datos de radios y añadimos el punto de pinza. Su radio es 0 porque el perfil solo está sujeto. Volvemos al modo manual y accedemos a la página de datos generales para realizar un test de velocidad. Liberamos el encoder para que se coloque de forma automática en posición de trabajo. Presionamos el icono del test de velocidad y accionamos el joystick hacia la izquierda. El perfil se desplaza en esta dirección hasta que termina el test de velocidad. Confirmamos el mensaje. Un tic de color verde indica que el test de velocidad se ha realizado satisfactoriamente. Volvemos al modo manual y accionamos el joystick para llevar el perfil al punto de inicio. Para la barra de muestra, vamos a crear un primer tramo recto de 200 milímetros que garantiza un apoyo óptimo sobre el rodillo. Con un rotulador hacemos una primera marca sobre el perfil a curvar. Colocamos el eje X en posición 35 para crear el primer radio de curvatura de la barra de muestra. Definimos un avance de 350 milímetros y presionamos el botón para obtener el primer tramo curvo de nuestra barra. Hacemos una segunda marca sobre el perfil justo donde termina el tramo curvado. Colocamos el eje X en posición 45 y definimos un avance de 200 milímetros para crear un segundo tramo recto. Hacemos otra marca sobre el perfil para indicar dónde termina este tramo. Colocamos el eje X en posición 30 para crear el segundo radio de curvatura de la barra de muestra. Definimos un avance de 350 milímetros. Presionamos el botón para curvar y marcamos de nuevo el punto donde termina esta segunda curva. Continuamos con el procedimiento descrito hasta el momento, creando tramos rectos y curvos alternativos, cerrando el eje X de forma escalonada en intervalos de 5 en 5, para ir obteniendo una barra de muestra con radios de curvatura cada vez más pequeños. Esta operación solo deberemos realizarla una vez para cada perfil, solo introduciendo 3 radios en la base de datos. La máquina será capaz de predecir cualquier otro radio. Devolvemos el encoder a su posición de reposo y liberamos el perfil para analizar la barra de muestra. Lo hacemos así para evitar que los rodillos provoquen tensiones en el perfil que puedan alterar el resultado. Marcamos, sobre cada uno de los tramos curvos de la barra, la posición que tenía el eje X cuando los hemos creado.
Medimos y anotamos los radios de curvatura obtenidos. Accedemos a la base de datos de radios y vamos creando los nuevos registros, introduciendo los datos de que disponemos. La exactitud del ajuste es del 99.95%. Esto indica que la medición de los radios se ha hecho correctamente. Esto garantiza un excelente resultado en futuras predicciones. Para determinar la deformación del material durante el curvado, marcamos con un rotulador los puntos exactos de inicio y final de la curva de radio más pequeño obtenido. Lo hacemos así porque en esta curva es donde existe mayor deformación. Como vemos, existe una diferencia entre las marcas que hicimos anteriormente y las que hemos hecho ahora. Para su medición, trasladamos las marcas existentes en el perfil a un trozo de cable bien tensado. Se observa claramente que la longitud de la curva obtenida difiere de la programada debido a la deformación del material durante el proceso de curvado. En la entrada de la curva hemos ganado 38 milímetros que se han perdido del tramo recto previo. En la salida de la curva se han sumado 10 milímetros que se han restado del tramo recto siguiente. La longitud de la curva obtenida es de 361 milímetros. Sin embargo, la curva real programada tenía una longitud de 350 milímetros. Esto representa que, durante el proceso de curvado, este perfil se estira 11 milímetros por cada 350 milímetros de avance. Es decir, 0.0314 milímetros por milímetro. Con el mismo perfil vamos a realizar la pieza que aparece en el plano. Accedemos a menú, Programas, Nuevo programa numérico. Seleccionamos el perfil e introducimos sus dimensiones. Seleccionamos el material, hierro. Configuramos la disposición de los rodillos en cada uno de los ejes de la máquina. Pasamos a modo automático. Añadimos un primer paso al programa, paso de descarga, definiendo la posición de los ejes inferiores para poder extraer la pieza de la máquina una vez terminada. Creamos un segundo paso, paso de carga, definiendo la posición de los ejes inferiores para poder entrar el material con holgura suficiente. Añadimos un tercer paso al programa, paso de pinza, seleccionando de la tabla de radios el de valor 0. Así los ejes inferiores están en posición para sujetar con firmeza el perfil a curvar. El cuarto paso es el inicio del programa y se crea siempre de forma automática para detectar el material. Creamos un quinto paso donde definimos la longitud del primer tramo recto de la pieza a realizar, sumando a la cota del plano los 38 milímetros de más correspondientes a la entrada de la curva siguiente. Sexto paso. Introducimos el radio de 380 milímetros y el software nos predice la posición del eje X a 22,6. Creamos un séptimo paso donde a la longitud de la curva de 651,88 le restamos 38 de la entrada de la curva, 10 de la salida de la curva y 20,46, resultado de multiplicar la deformación por milímetro por la longitud de la curva. Resultado 583,4 milímetros. Añadimos un octavo paso al programa donde volvemos a seleccionar un radio 0 para poder crear el siguiente tramo recto de la pieza. Creamos un noveno paso. La longitud del tramo recto es la suma de la cota de 300 milímetros, más los 10 milímetros de la salida de la curva anterior, más los 38 milímetros de la entrada de la curva siguiente. Resultado 348.
Añadimos un 10º paso al programa, donde volvemos a introducir un radio de 380 milímetros para que el software nos haga la predicción de la posición de los ejes. Creamos el último paso del programa, siguiendo el procedimiento descrito en el 7º paso, obteniendo un avance del eje R de 583.4 milímetros. Presionamos sobre Programa y lo guardamos con el nombre que indica el plano. Finalizamos el programa y pasamos a modo de producción, presionando el icono verde. Con el paso 2 seleccionado, presionamos el botón para llevar los ejes inferiores a la posición de carga del material. Cargamos en la máquina el perfil y presionamos de nuevo el botón para llevar los ejes inferiores a la posición de pinza. Debemos recordar que es importante colocar la soldadura en la misma posición para garantizar que el perfil se comporta, siempre de la misma manera. Ajustamos la posición de la fotocélula de modo que detecte el perfil. Liberamos el encoder para que se coloque, de forma automática, en posición de trabajo. Presionamos el botón y lo mantenemos para crear la pieza de forma automática. Devolvemos el encoder a la posición de reposo y ejecutamos el paso de descarga para extraer la pieza terminada. Comprobamos la longitud del tramo recto, 500 milímetros. Medimos el radio de la curva generada, 380 milímetros. Para que la máquina sea cada vez más precisa, es importante ir añadiendo los radios verificados en la base de datos. Pedimos al software que nos muestre la posición de los ejes para el radio de 380. Nos fijamos en los valores de posición obtenidos para los ejes X e Y. Añadimos un nuevo registro a la base de datos. Radio de 380 milímetros, posición del eje X de 22.6 y posición del eje Y de 45. Regresamos al modo de trabajo automático. Con el mismo perfil y material, vamos a crear esta nueva pieza. Vamos a modo automático, Programas, Nuevo programa numérico y seleccionamos el tubo rectangular. Introducimos las dimensiones 35 por 20 por 2. Seleccionamos el material, hierro, y configuramos la disposición de los rodillos en los 3 ejes. Presionamos automático y añadimos el paso de descarga, donde definimos la posición de los ejes inferiores para poder extraer la pieza terminada. Creamos un segundo paso, paso de carga, que permite colocar el perfil en la máquina con holgura suficiente. Añadimos el paso de pinza y definimos la posición de los ejes inferiores de forma que el perfil quede sujeto con firmeza. El cuarto paso se crea de forma automática. Paso 5. Definimos la longitud del primer tramo recto de la pieza, 300 milímetros, más 38 milímetros de la entrada de la curva siguiente. Añadimos un sexto paso al programa y comprobamos si el radio deseado ya existe en la tabla. No es el caso. Por tanto, pedimos al software que prediga la posición de los ejes para un radio de 280 milímetros. En el séptimo paso, especificamos la longitud de la primera curva, 271,1. Como a esta le sigue otra curva, a los 271,1 le restamos un cociente entre curvas de 18 milímetros, resultado de los ensayos previos, y la deformación total de 8,51 milímetros, resultado 244,6. Creamos un octavo paso y comprobamos si el radio de 1300 milímetros ya existe en la tabla. No es así, por tanto, pedimos al software que haga una predicción de la posición de los ejes para el radio de 1300. Añadimos el noveno paso al programa calculando el avance del eje R.
Longitud de la curva 1896,15, más la entrada de la curva siguiente 38, más la salida de la curva anterior 10, menos la deformación 59,54. Resultado 1884,6. En el 10º paso, pedimos de nuevo al software que prediga la posición de los ejes inferiores para un radio de 280 milímetros. Como se aprecia en el plano, la última curva tiene la misma longitud que la primera. El avance del eje R para la primera curva se ha calculado en el 7º paso del programa, 244,6 milímetros. Por tanto, creamos el último paso del programa con este mismo valor. Guardamos el programa y pasamos a modo de producción. Presionamos el botón para ejecutar el paso de pinza. Comprobamos que el perfil está sujeto con firmeza y liberamos el encoder. Presionamos y mantenemos el botón para crear la pieza de forma totalmente automática. Comprobamos los radios de la pieza terminada y vemos que son los esperados. Ahora vamos a introducirlos en la base de datos. En modo de edición, accedemos a la base de datos de radios. Es importante resaltar que cuantos más radios verificados tengamos en esta tabla, más precisas son las predicciones. Ahora, con 6 radios, el ajuste es del 99,95%. Al añadir un nuevo radio, el ajuste aumenta una décima. Y si añadimos otro radio, el ajuste aumenta de nuevo una décima más. Vamos a curvar esta pieza triangular que previamente habíamos fabricado en otra ocasión y guardado el programa. Accedemos a Menú, Programas, lo seleccionamos, lo cargamos y pasamos a Producción. Presionamos el botón para colocar los ejes inferiores en la posición de carga. Con el perfil cargado en la máquina, liberamos el encoder para que se coloque en posición de trabajo. Presionamos el botón y lo mantenemos, para crear la pieza de forma completamente automática. Devolvemos el encoder a la posición de reposo y ejecutamos el paso de descarga del material. Vamos a curvar otra pieza igual para verificar la repetitividad de la máquina. Totalmente idénticas y simétricas. Vamos a crear esta figura oval. Repetimos de nuevo una segunda pieza para comprobar la repetitividad de la máquina.
Como vemos, las dos piezas son exactamente iguales. Ahora vamos a curvar este cuadrado con los vértices redondeados. Accedemos a Menú, Programas, Nuevo programa numérico y seleccionamos el perfil rectangular. Dimensiones del perfil 25 x 15 x 1,5. Seleccionamos el material, hierro, y configuramos la disposición de los rodillos en los 3 ejes de la máquina. Pasamos a modo automático y creamos los pasos de descarga. Carga. Y pinza. Paso 5. Sumamos los 30 milímetros de la entrada de la curva a los 160 milímetros del primer tramo recto y los introducimos en el campo R190. Consultamos la biblioteca de radios para comprobar si tenemos el radio de 250 registrado. Lo seleccionamos para cargarlo en el paso 6. En el paso 7 le restamos a los 431,97 milímetros los 30 de la entrada de la curva, los 15 de la salida de la curva y los 11,97 de deformación del material. Total, 375. Paso 8. Colocamos los rodillos a radio 0 para realizar el siguiente tramo recto. Introducimos los 335 milímetros, resultado de la suma de la longitud 290, más la entrada de curva 30, más la salida de curva 15. Seleccionamos de nuevo el radio 250 de la biblioteca. A partir de aquí, podemos copiar los pasos anteriores, ya que la figura es simétrica. Vamos definiendo así todos los tramos de la pieza hasta la última curva en el paso 19. Guardamos el programa y pasamos a producción. Liberamos el encoder y curvamos esta pieza de forma automática. Devolvemos el encoder a la posición de reposo, ejecutamos el paso de descarga y retiramos la pieza finalizada. Verificamos las medidas de la pieza y confirmamos que cumple perfectamente con las especificaciones del plano. Como podemos observar, se aprecia una transición marcada en la entrada de las curvas desde los tramos rectos. Podemos suavizarla mediante una interpolación calandrada que mejorará notablemente el resultado final. En modo de edición, vamos a Programas. Seleccionamos el programa y creamos una copia del mismo renombrándolo. Lo seleccionamos y lo cargamos para poder editarlo. Accedemos a la pantalla de información de los pasos del programa y editamos el avance del eje R en todos los tramos rectos, reduciendo su longitud en 30 milímetros para poder añadir, más tarde, las interpolaciones calandradas. Modificamos el paso 5, de 190 a 160. El paso 9 de 335 a 305. El paso 13 de 335 a 305. Y por último, el paso 17 de 335 a 305. Seleccionamos el paso número 5 y pulsamos el icono de interpolación.
Añadimos una interpolación calandrada de 30 milímetros de longitud. En esta ocasión utilizamos 4 pasos. A mayor número de pasos, mayor suavidad en la transición. Seleccionamos el siguiente tramo recto, en el paso 15 del programa, y añadimos otra interpolación calandrada igual que la anterior. Repetimos el mismo proceso 2 veces más, creando interpolaciones calandradas en la entrada de la tercera y cuarta curva de la pieza. Regresamos al modo automático y guardamos el programa. Ejecutamos el programa para crear la pieza de forma automática. Como se aprecia, de forma previa a la entrada de cada una de las curvas, se realizan los 4 pasos que se han añadido para crear las interpolaciones calandradas, que mejoran notablemente el resultado final. La pieza terminada tiene un mejor acabado, apreciando una mejora en cada una de las transiciones. Con un poco de experiencia, se pueden llegar a crear piezas realmente complejas, como esta elipse, creada con una sucesión consecutiva de 9 radios distintos. Vamos a trabajar ahora con la curvadora MC650CNC. El proceso de trabajo es el mismo que en la MC550CNC. Como puede apreciarse, el rodillo grafilado del encoder no se encuentra alineado con el tubo redondo que vamos a utilizar. Para corregir la alineación, debemos desplazar el rodillo hacia el interior. Para realizar este ajuste, elevamos cada uno de los ejes inferiores. Esto facilitará nuestro trabajo. Con una llave Allen, aflojamos el tornillo de sujeción en ambos lados. Desplazamos el rodillo grafilado hasta colocarlo en la posición deseada. Apretamos el tornillo de sujeción en ambos lados. Como se aprecia, el rodillo grafilado del encoder y el tubo redondo a curvar están ahora bien alineados para poder trabajar. Es importante recordar que podemos configurar la máquina en milímetros o en pulgadas desde el menú Configuración. En modo manual, accedemos a los parámetros generales. Seleccionamos el tubo redondo. Diámetro 35 milímetros, grosor 2,3 milímetros. Material, hierro, y configuramos la disposición de los rodillos sobre los ejes. Regresamos a modo manual. Colocamos la soldadura siempre en la misma posición. Esto es importante para garantizar que el perfil se comporte de la misma manera. Llevamos los ejes inferiores a la posición de pinza para que el tubo quede firmemente sujeto. Liberamos el encoder para que se coloque en posición de trabajo. En modo manual accedemos a datos generales, test de velocidad y seguimos las instrucciones que aparecen en pantalla. Solo deberemos realizar este test en aquellos perfiles que no hayamos utilizado anteriormente. Si ya los hemos utilizado, el test queda registrado. Ajustamos la fotocélula para que detecte el tubo a curvar. Colocamos el extremo del tubo en la posición inicial, justo sobre el eje del encoder. Hacemos avanzar el tubo una distancia de 200 milímetros para crear el primer tramo recto y marcamos con un rotulador el que será el punto de inicio de la primera curva de la barra de muestra. Colocamos el eje X en 55 y hacemos avanzar el eje R 500 milímetros para crear la primera curva. Con un rotulador marcamos ahora el punto de fin de esta curva.
Volvemos a colocar el eje X en 73 y hacemos avanzar el eje R 200 mm para crear un segundo tramo recto. Realizamos, de nuevo, otra marca en el tubo. Este punto indicará el inicio de la segunda curva de la barra de muestra. Colocamos ahora el eje X en 40 y hacemos avanzar el tubo 500 mm para crear la segunda curva. Marcamos su punto final y repetimos el proceso descrito, creando tramos rectos y curvos de forma consecutiva, con variaciones de 15 en 15 en el eje X. Esta operación solo deberemos realizarla una vez para cada perfil. Solo introduciendo 3 radios en la base de datos, la máquina será capaz de predecir cualquier radio. Con la barra de muestra terminada, fuera de la máquina para evitar que la presión de los rodillos pueda alterar el resultado, medimos los radios de cada una de las curvas creadas para introducirlos en la base de datos. En Manual, accedemos a la base de datos de radios y creamos un nuevo registro. Empezamos con el radio 0, que representa la posición de pinza. Seguimos con los 4 radios restantes, hasta completar la información proporcionada por la barra de muestra. Ajuste del 99%, demostrando que las mediciones son correctas y garantizando unas predicciones exactas. Para poder determinar la deformación del material, marcamos los puntos exactos de inicio y final de una de las curvas, que difieren de los marcados con anterioridad. Trasladamos las 4 marcas existentes en el tubo a un trozo de cable bien tensado. Analizando los resultados, vemos que al pasar de recta a curva se pierden 50 milímetros de recta. En la transición de curva a recta se pierden 9 milímetros de recta. Además, observamos que este material se ha deformado, estirándose 10 milímetros por cada 500 milímetros de avance. Por tanto, 0,02 milímetros por cada milímetro. Vamos a crear esta estructura para un invernadero. En aquellas ocasiones en las que no disponemos de suficiente altura para realizar la pieza de una sola pasada, podemos ordenar cada curvado para que la pieza terminada no supere cierta altura. Empezaremos creando primero una de las patas, luego la otra y por último dando forma al vértice superior. Desde el modo manual accedemos a Menú, Programas. Vamos a mostrar cómo hacer un programa paso a paso. Escogemos el perfil, tubo redondo de 35 por 2,3. Seleccionamos el material, hierro, y configuramos la disposición de los rodillos. Pasamos a automático y colocamos los ejes inferiores en posición de descarga, X a 110, Y a 110. Presionamos el icono para guardar este paso y confirmamos. Llevamos los ejes inferiores a la posición de carga, X a 80, Y a 80. Guardamos este segundo paso. Introducimos el tubo en la máquina, teniendo la precaución de colocar la soldadura en la misma posición que tenía cuando creamos la barra de muestra. Colocamos los ejes inferiores en posición de pinza, 73, 73. Guardamos el paso de pinza y confirmamos. En la pantalla aparece un mensaje preguntando si deseamos iniciar el referenciado del eje R. Liberamos el encoder y pulsamos OK para que inicie el referenciado del eje R de forma automática. Seleccionamos el eje R e introducimos 850 milímetros correspondiente a la suma de la longitud de la primera pata, 800 más 50 de la entrada de curva. Accionamos la máquina. Guardamos y validamos este paso. Accedemos a la base de datos de radios y pedimos al software que haga una estimación para un radio de 360 milímetros. La predicción indica la posición del eje X, 25.4. Volvemos al modo automático y posicionamos el eje X a esa cota. Ejecutamos el paso.
Guardamos y validamos este paso. Bajamos la velocidad para que, al accionar el joystick y hacer avanzar el eje R, nos resulte más fácil conseguir un ángulo de 120 grados. Durante el proceso de curvado, realizamos algunas mediciones para ir comprobando el ángulo obtenido. Conseguidos los 120 grados, subimos la velocidad hasta el 100% y guardamos el paso. Colocamos de nuevo el eje X en posición de pinza y guardamos este paso. Desplazamos el tubo hasta el inicio de la siguiente curva. Guardamos y validamos este paso. Copiamos los valores del eje X de la primera curva, 25,4 al eje Y, para realizar la segunda curva. Ejecutamos el posicionamiento y guardamos el paso. Volvemos a consultar la pantalla de información de pasos. Nos fijamos ahora en el paso 7, el avance del eje R, 272,8. Para crear esta segunda curva, debemos hacer avanzar el eje R en sentido contrario, por tanto, introduciremos el valor en negativo. Ejecutamos el posicionamiento y guardamos el paso. Devolvemos el eje Y a la posición de pinza y guardamos el paso. Hacemos retroceder la pieza sobre el eje R, de forma que quede completamente centrada en la máquina, 1890 milímetros. Guardamos el paso. Como en el punto medio de la pieza la curva es mínima, no vamos a ejecutar ningún movimiento sobre el eje R. En su lugar, posicionamos los ejes X e Y para crear el ángulo central de 120 grados. Guardamos. Guardamos el programa. Vamos a crear otra pieza idéntica a la anterior para demostrar la rapidez con que podemos realizar una producción en serie. Colocamos la máquina en posición horizontal para realizar esta pieza de forma más cómoda y rápida, curvando siempre en el mismo sentido, en lugar de hacerlo a izquierda y a derecha. Así, el peso de la pieza no condiciona el resultado y tampoco es necesario ubicar la curvadora en un lugar con una gran altura de techo. Vamos a demostrar la ventaja de trabajar de esta manera curvando un invernadero de triple arco. Vamos a curvar un espiral en tubo de 20 por 1,5 para fabricar la parte interna de un intercambiador de calor. Para añadir un plus de seguridad al realizar radios pequeños, podemos crear el primer paso a baja velocidad para realizar la primera vuelta. De esta forma, podemos guiar el material de forma segura para evitar colisiones. Una vez que el tubo sobrepasa esta zona, ejecutamos el siguiente paso del programa a velocidad máxima.
Vamos a curvar otra pieza en espiral, en esta ocasión de forma progresiva, desde un radio más pequeño a uno más grande. El kit de curvado CNC de Nargesa ha sido diseñado para poder acoplarse a las curvadoras MC550 y MC650 en cualquier momento, incluso después de la compra. Solo es necesario montar el kit a la máquina y activarlo en el software. Estos son los elementos que componen el kit de curvado CNC. Un soporte izquierdo para la fotocélula. El soporte derecho. 2 tornillos Allen. 2 casquillos distanciadores, un pomo redondo, una arandela, un dado guiador y una fotocélula con conector M12. Un conjunto de encoder y 4 tornillos. Una tapa superior y 6 tornillos hexagonales. Una tapa frontal MC550 CNC y 4 tornillos. En cuanto a herramientas, necesitamos una llave de carraca con un vaso hexagonal de 10, una llave Allen de 8, una llave Allen de 5, una llave Allen de 4, una llave fija de 17, un destornillador con cabeza Phillips, unos alicates de corte oblicuo, 4 bridas de plástico y un martillo de nylon. Lo primero que debemos hacer es apagar la máquina, girando el interruptor principal hasta la posición de 0. Con una llave Allen de 8 retiramos los 2 tornillos DIN 912 y colocamos los 2 casquillos distanciadores en su lugar. Atornillamos el soporte izquierdo para la fotocélula con la llave Allen. Roscamos la fotocélula sobre el dado guiador, dejando que su extremo sobresalga ligeramente, y apretamos la contratuerca con la llave fija de 17. Colocamos la arandela en el eje del pomo redondo y la atornillamos al dado guiador. Si queremos trabajar con la máquina curvadora entrando los perfiles por la izquierda, podemos montar el soporte derecho al otro lado de la máquina. Retiramos la tapa superior, sujeta con 6 tornillos hexagonales embridados. Para aflojarlos, usamos la llave de carraca con el vaso de 10. Retiramos la tapa frontal de la curvadora aflojando los 4 tornillos hexagonales embridados que la sujetan. Aflojamos estos 4 tornillos y retiramos la tapa del alojamiento mecanizado donde acoplaremos el conjunto del encoder. Con los alicates de corte oblicuo, cortamos las bridas que sujetan el cable de la fotocélula y lo extendemos sobre el lateral izquierdo de la máquina. Sujetamos el conjunto del encoder con la mano y lo presentamos sobre el alojamiento mecanizado en la máquina, fijándolo con 4 tornillos DIN 912 que apretamos firmemente con una llave Allen. Conexionamos el conector del encoder al conector que sale del cuadro eléctrico. Aseguramos la conexión con 2 bridas de plástico. Tomamos el extremo del cable de la fotocélula. Este conector presenta un encaje que evita que podamos conectarlo de forma errónea. Enroscar el conector con firmeza. Montamos la tapa frontal de la MC550 CNC. Liberamos el encoder para poder trabajar con comodidad. Colocamos la tapa superior pasando el cable de la fotocélula por la ranura existente y la atornillamos.
La instalación mecánica del nuevo kit de curvado CNC ya está lista. Abrimos el cuadro eléctrico y cogemos el cable de Ethernet suministrado con la máquina. Cortamos las bridas y conectamos los extremos del cable, uno al conector Ethernet del atril de la máquina y el otro al conector Ethernet del PC. En la página web nargesa.com accedemos al menú SAT y hacemos clic en el enlace Conexión remota. Esto descarga el software necesario para que nuestro servicio de asistencia técnica pueda conectarse remotamente con su máquina y ayudarle a completar la configuración. Contacte con nosotros y nuestros técnicos le guiarán paso a paso para realizar los ajustes necesarios en el variador de frecuencia. Es posible que, bajo ciertas condiciones ambientales de luz, la fotocélula no pueda detectar un objeto que entra en su zona de trabajo, como ocurre aquí, donde no se activa ninguno de sus LEDs. Para realizar su calibración, debemos presionar el botón integrado en el cuerpo de la fotocélula. Una vez calibrada, basta con acercar la mano a la distancia de trabajo y comprobar, ahora sí, que los LEDs se activan al detectarnos. Vamos a mostrar cómo cambiar el lado de montaje de la fotocélula en la máquina MC650 CNC para poder entrar los perfiles a curvar por el lado izquierdo. Quitamos siempre la alimentación general de la máquina. Desenroscamos el conector de la fotocélula. Usando un destornillador con punta Allen, aflojamos los tornillos que sujetan el soporte izquierdo de la fotocélula hasta que podamos retirarlo de la máquina. El soporte derecho de la fotocélula es totalmente simétrico al izquierdo. Por tanto, solo debemos soltar el pomo redondo, quitar la arandela y retirar el lado guiador con la fotocélula para montarlos en el soporte derecho. Utilizando de nuevo el destornillador con punta Allen, apretamos firmemente los tornillos de fijación de la pieza y ajustamos verticalmente la posición de la fotocélula. Con ayuda de una llave de carraca, aflojamos los 6 tornillos hexagonales que sujetan la tapa superior y los retiramos. Liberamos el encoder para poder trabajar con comodidad. Retiramos la tapa superior. Colocamos el cable de la fotocélula en la ranura del lado derecho y fijamos la tapa superior. Conectamos el cable a la fotocélula, asegurándonos de enroscar bien el conector. Devolvemos el encoder a su posición de reposo y damos alimentación a la máquina. Para activar este cambio de izquierda a derecha en el software, cerramos la ventana emergente de alarma y accedemos a menú, Configuración. En el parámetro PG2.4, lado de montaje de la fotocélula, cambiamos de izquierda a derecha. Debemos cambiar también el parámetro PG2.5, lado de entrada del material, de derecha a izquierda. Volvemos a modo manual y quitamos la alimentación general de la máquina para que los cambios efectuados surtan efecto. Cuando volvamos a activar el interruptor general, podemos trabajar entrando los perfiles a curvar por el lado izquierdo de la máquina. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Seguimos avanzando.